Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarles. Soy Ricardo Marcos González, soy profesional de la cultura, fui presidente del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, máxima autoridad cultural del Estado en el sexenio 2015-2021. Soy gestor cultural, he trabajado en universidades, he trabajado con iniciativas independientes también, con proyectos privados, etcétera, etcétera, y actualmente tengo mi proyecto de gurú cultural, de consultoría cultural y también de desarrollo y difusión artística. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. El arte urbano es un fenómeno que está muy ligado a las ciudades y a la creatividad. Muchas veces dentro de un contexto que pudiera ser contestatario, a veces también podemos encontrar este fenómeno como una extensión de la capacidad creativa del ser humano, sobre todo respecto a las artes visuales, por lo que en muchas ocasiones también este tipo de arte urbano puede elevarse realmente a piezas de gran importancia, tanto por su factura como por su contenido. La, la problemática, digamos, respecto a la comunicación de este tipo de arte, me parece que va en primera instancia de la mano de la comprensión de este propio arte. Primeramente habría que separar algunos elementos que pudieran ser netamente contestatarios, que de pronto pueden surgir en pintas en las calles, en bardas, en monumentos, en esculturas, y que no deberíamos de considerar en una primera instancia netamente como arte. Para que pueda ser esto un arte debe de tener, por supuesto, una técnica, debe de tener una orientación, una razón de existir que pudiera estar relacionado obviamente con la crítica o con lo contestatario, pero debe de unificarse sin lugar a duda con el tema de la técnica, de la apreciación visual, de su contenido estético, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los primeros puntos sería un proceso educativo. Y esto tiene que ver un poco con estrategias de comunicación. ¿Qué es lo que debe de considerarse como arte urbano y qué debe de estar, digamos, del otro lado, considerado a veces como un graffiti, como un elemento disruptor o incluso como algo que también podría ser afea las esculturas, las estructuras, las bardas de una ciudad? Entonces, uno de los primeros puntos es definir adecuadamente lo que significa el arte urbano y ya una vez que esto esté bien entendido y por lo tanto comunicado, me parece que es mucho más fácil que el ciudadano común pueda disfrutar también o adentrarse a este tipo de manifestaciones. Pongo, por ejemplo, un ejemplo claro, por ejemplo, para los que vivimos en la ciudad de Monterrey. En el túnel de la Loma Larga hay un gran mural del doctor Lacra, que es uno de los hijos talentosos del lamentado pintor oaxaqueño Francisco Toledo. Y este mural es un mural de arte urbano excepcional con algunos elementos de contexto, digamos, norestense, pero también con algunos elementos propios de este autor, algunos intereses, vamos a decir, intelectuales de este autor. Es un mural que está ahí y que uno que utiliza el carro para trasladarse desde San Pedro al municipio de Monterrey, pues utiliza este túnel y antes de entrar al túnel tienes la oportunidad de ver este gran mural. Evidentemente esto se trata de un arte urbano y se le tuvo también su inauguración. A mí me tocó estar en aquella ocasión acompañando al presidente municipal en ese entonces de San Pedro Garza García. Entonces, lo importante es también comunicar y también de alguna forma darle al público las herramientas para poder conocer el fenómeno del arte urbano, de tal forma que se pueda deslindar entre lo que pudiera ser vandalismo o un graffiti contestatario respecto a lo que deliberadamente es una forma artística. Eso es, digamos, uno de los puntos estratégicos
y habría que hacer en dado caso una campaña que podría ser muy visual para poder contrastar lo que es verdaderamente un esfuerzo de arte urbano con respecto a una mera pinta que no tiene mayor valor estético. Esta es una gran pregunta porque está relacionado también con la gestión pública de la cultura. De alguna forma, las instituciones culturales todas tienen convocatorias para que el artista pueda acceder a ellas y realizar algunos proyectos, pues vamos a decir, diversos al respecto de esto. Algunos pueden ser, pues para hacer algún tipo de creación, ya sea en sus propios campos, la literatura, la música, el teatro, etcétera, etcétera, o en este caso también la pintura. Me parece que los vínculos de confianza con los artistas tienen que ir de la mano de una transparencia y eh, de alguna forma, de una comunicación de las políticas culturales de una forma muy precisa. Cuando no ocurren estos elementos o no hay los puntos de diálogo entre el sector público y los artistas, es cuando a veces se pueden tener pues algunos choques o algunos contrastes de opinión más fuertes. Me parece también que en ocasiones el sector público tiene ya también ciertos elementos de desconfianza y que provienen evidentemente de una cuestión histórica hacia atrás. Y estos elementos de desconfianza hacen que muchos artistas incluso no se abran a un diálogo entre el sector público gubernamental y la sociedad. Y ese también es un problema desde mi punto de vista de comunicación, de no, em, de alguna forma, de no aceptar una, unas, una comunicación que pudiera ser contrastante, pero de respeto y que vaya en una línea democrática de escuchar la diversidad de voces, pero dentro de esa diversidad de voces también tiene una voz el aparato gubernamental y eso a veces no está considerado. Entonces, de alguna forma, eso va de la mano de los vínculos de confianza con el artista. Sin embargo, en la actualidad muchos organismos tienen ya una exigencia muy fuerte respecto a cuestiones administrativas, a leyes que regulan los controles internos de cada organismo, a la necesidad también de estar publicando información de acceso a la ciudadanía o de la ciudadanía de utilizar ciertos mecanismos para poder adquirir información específica de los organismos. Entonces, si esto está funcionando, me parece que esto abona sin lugar a duda a establecer estos vínculos de confianza. Y si además hay una trascendencia y una trayectoria de muchos años en donde vemos que hay iniciativas, proyectos o convocatorias continuos y que van arrojando resultados positivos con el paso del tiempo, esto definitivamente abona también en ese sentido. A mí me parece que este papel de la publicidad se debería de ver en dos vías. Una, desde el punto de vista de comunicación. ¿Esto qué significaría? Que por un lado, eh, si la iniciativa de realizar, por ejemplo, un programa importante de arte urbano en ciertas bardas de la ciudad o en ciertos elementos o terrenos, eh, pues por un lado ahí la comunicación y la publicidad de parte de la entidad cultural pública tendría que ser muy efectiva, pues para mostrar la factura, el proceso de creación e incluso entrevistar a los propios artistas para que puedan decodificar de alguna forma su mensaje para la ciudadanía común. Desde otra perspectiva, podría ser el arte tomado como un proceso de marketing eh, urbano
y en donde entonces una casa productora le interesa algunas pintas por alguna razón específica que pudiera estar ligada a algún producto, algún proceso, algún proyecto de índole comercial. Entonces ahí tendríamos otro tipo de publicidad y de relaciones públicas respecto al arte urbano, pero aquí definitivamente como un producto comercial, que sería muy distinto evidentemente al arte urbano con un fin principalmente artístico o de expresión. De alguna forma me parece que la publicidad y las relaciones públicas son los mediadores entre este mensaje y el público en general. De alguna forma, esa capacidad de difundir o de realizar un planteamiento de marketing es el mediador entre la obra y su receptor final. Me parece que el marketing es una herramienta poderosa que pudiera, por un lado, hacer que la gente desapruebe, por ejemplo, el arte urbano si no se utiliza de una forma responsable, pero por otro lado, también permitiría esto como un eh, proceso de difusión importante de la labor que hacen muchos artistas a nivel urbano e incluso de ese arte que pudiera también tener algunos tintes contestatarios porque obedece, por ejemplo, a cuestiones poderosas del momento. Estamos, por ejemplo, hablando de que estamos en una época muy difícil para el país, con eh, desapariciones de mujeres y de hombres. La parte de las mujeres es muy sensible. El arte urbano yo lo vería como un medio definitivamente artístico y contestatario para hacer un reclamo ahí. La importancia en este sentido sería cómo podemos enarbolar una estrategia de comunicación que reforzara evidentemente la visión que hay al respecto de estos artistas que ocupan de una forma, vamos a decir, lícita o furtiva la ciudad, ¿no? Porque también hay fenómenos de grandes artistas urbanos que de pronto surgen y toman una barda con una obra importante, pero que a lo mejor no es una barda que esté disponible para esto. Entonces, es una fenomenología muy interesante respecto de esto y evidentemente la comunicación va de la mano de este proceso.